Is, la ciudad que desafió al mar y fue castigada por los dioses. En la brumosa costa de Bretaña, donde el Atlántico golpea con furia las rocas y el viento parece susurrar secretos antiguos, se esconde una de las leyendas más fascinantes de la mitología celta. La historia de Is, una ciudad espléndida y poderosa que fue tragada por el mar como castigo divino por su corrupción y decadencia. El nacimiento de Is, mucho antes de que las campanas de las iglesias se alzaran sobre los pueblos bretones, cuando los caminos eran apenas senderos entre bosques encantados y los druidas aún caminaban entre robles sagrados recitando fórmulas ancestrales, los dioses celtas reinaban en el corazón de los hombres. En aquel tiempo de niebla y misterio, donde el mundo parecía un joven y las fuerzas de la naturaleza eran temidas y veneradas, gobernaba en Cornualles el rey Gradlón, un monarca de noble linaje, sabio en el consejo y valiente en la batalla. Su nombre era pronunciado con respeto en las aldeas y en los salones de piedra, y su gobierno era considerado justo y equilibrado como si él mismo fuera elegido por los dioses para mantener el orden en un mundo aún indómito. Pero incluso los más grandes tienen sus debilidades, y Gradlón no era inmune al amor profundo y ciego que sentía por su única hija, Dahut. Ella era su tesoro más preciado, la luz que iluminaba sus días y la sombra que inquietaba sus noches. Dahut había nacido bajo un cielo tormentoso, como si el mar mismo la hubiera reclamado desde su primer aliento. Su belleza era legendaria. Su cabello negro caía como una cascada sobre sus hombros y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que parecía contener la furia y el misterio del océano. Pero su alma era tan indómita como las olas que rompían contra los acantilados de Bretaña. Orgullosa, caprichosa y sedienta de poder, Dahut no se conformaba con ser princesa. Ella deseaba reinar, dominar, dejar una huella imborrable en la historia. Su obsesión era el mar. Lo contemplaba durante horas desde los acantilados, hablándole como si fuera un amante, escuchando sus susurros en el viento y sus rugidos en la tormenta. Soñaba con una ciudad que no temiera al océano, sino que lo abrazara, que se alzara por debajo de sus dominios y lo obligara a rendirse ante la voluntad humana. Una ciudad que brillara más que Roma, más que Bizancio, más que cualquier capital conocida. Una joya de piedra y luz, de música y pecado, donde ella pudiera reinar sin límites. Gradlón, ciego de amor paternal y deseoso de complacer a su hija, accedió a su deseo, aunque en el fondo de su corazón sentía una inquietud que no lograba explicar. Así nació Is, la ciudad imposible, construida por debajo del nivel del mar, en una bahía protegida por acantilados y brumas eternas. Para contener las aguas se levantaron diques colosales, reforzados con magia druídica y piedra traída desde las montañas más lejanas. Las compuertas que regulaban el acceso del mar solo podían abrirse con una llave dorada que Gradlón llevaba siempre colgada al cuello, símbolo de su poder y de su responsabilidad. Is se erigió en la bahía de Douarnenez como un sueño hecho realidad. Sus torres de mármol blanco se alzaban como lanzas hacia el cielo. Sus calles adoquinadas brillaban con la luz del sol, y sus palacios reflejaban el mar como espejos encantados. Las fuentes cantaban, los jardines florecían todo el año, y los muros estaban adornados con esculturas que narraban las gestas de los antiguos héroes celtas. Era una maravilla arquitectónica, un prodigio de ingeniería y arte, un milagro humano frente al poder de la naturaleza. Los bardos cantaban su gloria. Los comerciantes acudían desde tierras lejanas, y Dahut reinaba desde su palacio de cristal, convencida de que había vencido al mar y a los dioses. Pero bajo esa belleza deslumbrante, algo oscuro comenzaba a gestarse. Is no solo desafiaba al océano, desafiaba el equilibrio del mundo. El esplendor y la decadencia. Durante años, Is floreció. Comerciantes llegaban desde Irlanda, Escandinavia y las costas del Mediterráneo, atraídos por su riqueza y exotismo. Las artes prosperaban, los mercados rebosaban de especias, telas y joyas, y las fiestas se prolongaban durante días. Dahut, convertida en reina de facto, organizaba celebraciones que desafiaban la moral de los tiempos. Se decía que cada noche tomaba un amante distinto y que al amanecer lo mandaba ejecutar, arrojando su cuerpo a los pozos del bosque de Huelgoat. La ciudad, que había sido símbolo de ingenio y belleza, comenzó a corromperse.
La lujuria, la avaricia y el desprecio por lo sagrado se apoderaron de sus habitantes. Los templos fueron abandonados, los sabios exiliados, y los cantos de los bardos fueron reemplazados por gritos de placer y violencia. Sanguenolé, abad de Landevenek, advirtió al rey Gradlón sobre la ira divina que se cernía sobre Is, pero sus palabras fueron ignoradas. El visitante de rojo. Una noche, mientras la ciudad de Is se entregaba con desenfreno a la celebración del solsticio de verano, el aire se llenó de humo, música y risas embriagadas. Las calles resplandecían con antorchas encendidas. Los palacios vibraban con danzas frenéticas, y el vino corría como ríos entre copas de cristal. Era una orgía de fuego y placer, un ritual pagano que desafiaba toda moral, donde los límites entre lo sagrado y lo profano se desdibujaban bajo el influjo de la luna. En medio de aquel delirio colectivo, cuando la ciudad parecía haber olvidado el mundo exterior y los dioses que alguna vez veneró, apareció un extraño. Vestido completamente de rojo, desde la capa que rozaba el suelo hasta las botas de cuero bruñido, su figura destacaba como una llama entre las sombras. Su sonrisa era enigmática, casi burlona, y sus ojos ardían como brasas encendidas, proyectando una luz inquietante que parecía atravesar las almas. Nadie lo había visto llegar, ni sabían de qué puerto provenía, pero su presencia se impuso con una autoridad silenciosa. Se presentó ante Dahut como un noble extranjero, un príncipe de tierras lejanas, portador de secretos antiguos y promesas tentadoras. Ella, fascinada por su porte, por el magnetismo oscuro que lo envolvía, lo recibió en su palacio sin hacer preguntas. Era como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Los cortesanos murmuraban entre sí, inquietos. Aunque el visitante hablaba con cortesía y se movía con elegancia, había algo en él que perturbaba. Su voz era suave pero profunda, como el eco de una caverna, y su mirada parecía encender deseos y temores al mismo tiempo. Nadie sabía su nombre, y sin embargo, todos sentían que algo más allá de lo humano lo rodeaba. Algunos ancianos que aún recordaban los cuentos de los druidas susurraban que el color rojo era el signo del caos, del fuego que destruye, del dios que castiga, pero sus advertencias se perdieron entre la música y el vino. El visitante, que no era otro que el demonio disfrazado, comenzó a tejer su red con maestría. Sedujo a Dahut no solo con su belleza y su misterio, sino con palabras dulces como miel envenenada. Le habló de poder eterno, de una ciudad que no solo desafiaría al mar, sino que lo dominaría. Le susurró que Is debía renacer, no como una joya humana, sino como un templo de fuerzas ocultas, donde el océano entrara libremente para purificar la corrupción y elevarla a una nueva dimensión. Le prometió que, si ella abría las compuertas, el mar no destruiría, sino que transformaría, y que ella sería coronada como reina de un imperio sin límites. Dahut, embriagada por su influencia, por la idea de trascender su humanidad y convertirse en algo más, cayó en la trampa. En medio de la noche, mientras su padre dormía profundamente en su cámara, ella se deslizó como una sombra entre los cortinajes. Con manos temblorosas, robó la llave dorada que Gradlon llevaba colgada al cuello, símbolo de su autoridad y del equilibrio entre la ciudad y el mar. La sostuvo entre sus dedos como si fuera un talismán, sintiendo que el destino entero de Is palpitaba en ese pequeño objeto. Sin dudar, la entregó al visitante, sellando así el pacto que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. El castigo, esa noche, una tormenta se desató sobre la bahía. Las olas golpeaban los muros de Is con una furia nunca vista y el cielo se iluminaba con relámpagos que parecían lanzas divinas. El demonio abrió las compuertas y el océano, liberado de su prisión, galopó por las calles de la ciudad como un ejército vengador. Las torres se derrumbaron, los palacios se inundaron y los gritos de los habitantes se mezclaron con el rugido del mar. Gradlon, despertado por Sanguenolé, montó a su caballo mágico Morbark y huyó de la ciudad. Dahut, atrapada por las olas, gritó por ayuda. El rey, movido por el amor, la subió a su montura, pero el peso de sus pecados impedía que el caballo avanzara. El santo le ordenó que la arrojara al mar, y Gradlon, con el corazón roto, obedeció. Dahut desapareció entre las olas, y se dice que fue transformada en una sirena,
condenada a vagar eternamente por las aguas de Pool David, donde aún hoy algunos aseguran verla en noches de luna llena. El silencio de las campanas, cuando el rey y el santo llegaron a tierra firme, miraron atrás. Is había desaparecido, el mar la había tragado, y solo quedaba una extensión de agua oscura y silenciosa. Gradlon se refugió en Quimper, que se convirtió en la nueva capital. Allí, entre las torres de la catedral de Saint-Corentin, se erigió una estatua ecuestre del rey, como recordatorio de la ciudad perdida. Pero la leyenda no terminó allí. Se dice que en días de calma, cuando el viento cesa y el mar se vuelve espejo, pueden oírse las campanas de Is resonando bajo las aguas. Algunos pescadores afirman haber visto torres sumergidas, y hay quienes creen que la ciudad resurgirá cuando el mundo esté preparado para vivir sin pecado. El legado de Is, la historia de Is, ha perdurado durante siglos, transmitida por bardos, monjes y poetas. Ha inspirado canciones, pinturas, novelas y óperas. Su mensaje es claro. Ninguna obra humana, por magnífica que sea, puede desafiar a la naturaleza y a los dioses sin consecuencias. En Bretaña, la leyenda de Is es más que un cuento. Es una advertencia, una metáfora de la arrogancia humana y del precio de la decadencia moral. Dahut representa el deseo sin límites, el poder sin responsabilidad. Gradlon, el amor ciego que lleva a la ruina, y el mar, eterno y paciente, es el juez que espera el momento justo para reclamar lo que le pertenece. ¿Mito o realidad? Algunos arqueólogos han buscado restos de Is en la bahía de Douarnenez, sin éxito, pero otros creen que la ciudad existió, quizás no como la leyenda la describe, sino como una comunidad costera que fue destruida por una inundación o un maremoto. La mitología celta está llena de ciudades sumergidas y Is podría ser la más famosa de todas. Lo cierto es que, real o no, Is vive en la memoria colectiva. Su historia nos recuerda que el esplendor sin virtud es efímero y que incluso las ciudades más gloriosas pueden desaparecer si olvidan el respeto por la vida, la naturaleza y lo sagrado. Si les gustó esta historia en el tiempo, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima aventura.